Buenas noches. Doy la cordial bienvenida a las personas que se han conectado con nosotros. Igualmente, expresando una gratitud a los doctores Juan Antonio García Velasco, que lamentablemente no nos puede acompañar en físico porque ya son las 2 de la madrugada y su presentación está pregrabada. Igualmente, a los doctores panelistas, doctor Alfonso Arias, doctor Claudio Ruhlmann, doctor Roberto Moncayo, quienes van a participar en este evento. Vamos en este momento a hacer una presentación de los currículos de los colegas que nos acompañan en esta noche. Y así tenemos nosotros que la charla será dada por el doctor Juan Antonio García Velasco, quien hizo el MIR en ginecología y obstetricia en el Hospital La Paz de Madrid. Es especialista en endocrinología ginecológica, reproductiva e infertilidad en la Universidad de Yale. Es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de obstetricia y ginecología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, director del máster de reproducción humana en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid igualmente, coeditor de la revista inglesa Reproductiva y Biomedicina Online, y autor de 225 artículos científicos, 34 capítulos y 7 libros, investigador principal de proyectos financiados por el Ministerio de Educación y Ministerio de Sanidad de España. Igualmente nos acompaña un prestigioso colega ecuatoriano nacido en el Ecuador y que ha realizado su vida profesional en Venezuela. El doctor Arias es una persona que ha puesto su alma y su corazón por la enseñanza de la histeroscopía en el mundo. Es un maestro internacional y para nosotros constituye un orgullo tener a una persona de esa valía del Ecuador que pone muy en alto nuestra bandera. El doctor Arias es especialista en ginecología y obstetricia del Instituto de Zeus de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, histeroscopia en el Hospital Port Royal y Hospital Tenon de París, Francia, entrenado en histeroscopia en el Hospital de Firenze, en Italia, miembro del Comité de Honor del Global Congress Histeroscopy desde 2017, presidente electo de la FLASO, maestro latinoamericano de obstetricia y ginecología de la FLASO y de la ginecobstetricia de Venezuela, histeroscopista en la institución Cebalfes en Carabobo, Venezuela, y ginecólogo obstetra del Centro Médico Docente La Trinidad, Caracas, Venezuela. El doctor Claudio Ruhlmann es un prestigioso colega y especialista, una persona de gran experiencia en el plano de reproducción humana. Es un médico muy respetado en Argentina, que nos han dado las mejores referencias y es una persona que maneja mucho reproducción humana. Es un especialista en ginecología por el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires de Argentina. Es especialista en cirugía laparoscópica de alta complejidad por la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica y por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Es un especialista en cirugía laparoscópica e histeroscópica de alta complejidad, acreditado por el Council de Ginecología en Endoscopía en California, Estados Unidos. Además, es especialista en medicina reproductiva por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y es director de fertilidad en la institución San Isidro en Buenos Aires. El doctor Roberto Moncayo es un maestro de la ecografía que ha educado a cientos de médicos en diferentes especialidades y en la ginecobstetricia. Es un prestigioso colaborador de la Universidad Católica. Es un doctor en medicina por la Universidad Central del Ecuador. Es un especialista en ecosonografía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en ultrasonido diagnóstico por la Universidad Mesoamericana de Puebla, México. Es miembro del subcomité de ultrasonido de la FLASO, miembro fundador y expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ultrasonido, miembro titular de la Academia Latinoamericana de Ultrasonografía, es presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, coautor de 14 libros de ecosonografía y autor del libro Atlas de Ultrasonido en Ginecología, que lo conocemos mucho a este texto en el Ecuador. Y es director del Centro de Diagnóstico Ecográfico Ecomédica.
Como ustedes podrán ver, son especialistas de altísima valía quienes nos van a ilustrar hoy noche con sus experiencias. Vamos a empezar con la presentación del doctor Juan Antonio García Velasco. Pues encantado de estar hoy con ustedes en esta 10ª conferencia internacional del Instituto Iqueño de Infertilidad, y quiero agradecer al doctor William Waman, antiguo amigo y compañero en España, cuando era fellow aquí en Valencia, la invitación para compartir con ustedes pues lo que vamos a hablar hoy, que es un poquito el manejo clínico de la adenomiosis con deseo gestacional. La adenomiosis es una enfermedad que conocemos desde hace muchísimos años, pero que está un poco relegada por distintos motivos, era menos conocida y parece que es como la enfermedad de moda, parece que ahora la vemos más, nos preocupa más, y esto pues tiene que ver muchas veces con la propia tecnología, ¿no? Es decir, ¿por qué es un tema hoy que nos preocupa? Bueno, creo que hasta ahora ha habido una dificultad o una escasa visibilidad de esta enfermedad. ¿Qué ocurre? Que para verla pues necesitábamos tener una resonancia magnética del paciente, que es una prueba que no se hace habitualmente, que es una prueba que es cara y por tanto se solicitaba poco. Y era una enfermedad casi que se diagnosticaba en las histerectomías. La paciente que tenía pues sangrados abundantes, que había tenido varios hijos y que tenía un dolor pélvico incómodo que se acababa quitando el útero, a veces el patólogo nos decía, pues había una adenomiosis. Hoy en día, gracias a la mejora en la tecnología de los ecógrafos que manejamos, los ecógrafos que tenemos todos en consulta tienen una capacidad de resolución muchísimo mejor que la que teníamos hace 15 o 20 años. Y luego hemos aprendido también a diagnosticarla. No basta con tener un equipo muy bueno, sino que hay que buscar esta enfermedad. Y la tenemos a veces delante. Y si no buscamos unas características específicas, que son como sabemos los criterios MUSA, pues nos puede pasar por delante y no lo vemos. Y sería un poco lo que nos pasa pues con estos dibujos, ¿no? De buscando a Wally, que lo tenemos aquí delante, pero si no utilizamos una sistemática y una estructura y unos criterios definidos, pues no vamos a encontrar la enfermedad que estamos buscando, ¿no? Esta enfermedad, como sabemos, pues tiene unos síntomas que se asocian con muchos de las grandes patologías ginecológicas. Va a producir dismenorrea por esa hipercontractilidad del miometrio, va a producir sangrados abundantes, va a producir infertilidad o dificultad para tener hijos, que esto podría encajar casi con cualquier patología de las que vemos habitualmente, con una endometriosis o con un útero miomatoso o con muchas otras cosas. Es verdad que comparten en su fisiopatología orígenes comunes. Aquí tenéis una revisión muy reciente del doctor Bulun, donde mira un poco en este tejido utópico o ectópico o endometriosis o adenomiosis cuáles son las mutaciones que comparten estos tejidos. No nos vamos a meter mucho en el tema de la fisiopatología básica, pero sí que es verdad que hay una mutación que comparte tanto el tejido endometriósico como el tejido adenomiótico, que es la mutación KRAS. Esta mutación nos viene a decir básicamente que el origen de la enfermedad es el mismo y por tanto en algún sitio pues se va a desarrollar como si fuese una endometriosis y en otro sitio se va a desarrollar como esa adenomiosis, porque ese tejido endometrial va a invadir el miometrio y va a producir estas lagunas que conocemos, ¿no? A rasgos generales podemos resumir pues la fisiopatología de esta enfermedad. Sabemos por la fisiología, que ya sabemos que los estrógenos hacen que nuestro endometrio prolifere y regula al alza la expresión de receptores de progesterona y B. Esta progesterona pues sabemos que inhibe la proliferación del estroma y inicia lo que llamamos la decidualización, la preparación para la gestación. ¿Qué ocurre? Que estos estrógenos, que se producen en exceso en la adenomiosis, porque hay más tejido endometrioso y está produciendo estrógenos, esta producción local intraendometrial de estrógenos, pues sabemos que va a producir un exceso de actividad aromatasa, va a aumentar la actividad inflamatoria de las prostaglandinas y las citoquinas y va a aumentar esta contractilidad por estas prostaglandinas de este útero. Esta hipercontractilidad tiene consecuencias lógicas en el dolor, en la dismenorrea y también en la implantación, como luego veremos, ¿no? Y en cambio la progesterona, pues sabemos que ayuda al embarazo, pero en este caso vamos a encontrar una resistencia a la progesterona a nivel de receptor, igual que ocurre con la endometriosis. Por lo tanto, hay una disrupción en esta señalización de estrógenos y progesterona con una dominancia estrogénica y una resistencia a la progesterona. Bueno, ¿cómo podemos saber si esto afecta o no afecta a la fertilidad, a las pacientes que vienen a la consulta y que quieren tener un niño con nosotros? Bueno, hace años hicimos un estudio en el que veíamos qué ocurría cuando utilizábamos donación de ovocitos en pacientes con adenomiosis. La ventaja del programa de donación ovocitaria es que va a separar completamente
la calidad ovocitaria de la implantación del embrión. La calidad ovocitaria tiene que ser excelente porque son donantes de ovocitos, y el útero pues puede ser un útero normal o puede ser un útero con alguna patología, en este caso con adenomiosis. Y así pues veíamos que teníamos el diseño, digamos, metodológico bien claro. Y lo que veíamos ya hace años, en ese trabajo que publicó Martínez Conejero hace algún año, hace ya 10 años al menos, fijaos que es una N grande, son 152 mujeres con adenomiosis frente a los controles, y veíamos cómo la calidad embrionaria era igual. Era una época en la que todavía transferíamos casi 2 embriones. Hoy en día esto es una aberración desde mi punto de vista. Hoy en día en donación de ovocitos hacemos 100% transferencia selectiva de un único embrión para evitar efectivamente el embarazo gemelar. En aquella época los resultados no eran tan buenos como hoy, teníamos tasas de implantación pues, muy parecidas, como veis aquí, tanto controles como de adenomiosis, tasa de embarazo clínico pues, alrededor de un 40-45%, pero de forma muy interesante las mujeres con adenomiosis tenían más abortos, es decir, la implantación, el comienzo de la gestación parece que es similar, hay una implantación similar, pero en esas primeras semanas hay más abortos. Y eso nos llamó la atención, pero todavía en aquella época el diagnóstico era, como digo, pues de una forma aproximada, ¿no? Hay otras patologías que se asocian, otros síntomas que se asocian con esta patología, mejor dicho, como es, por ejemplo, la hipercontractilidad de este miometrio. Y lo mismo, la forma de, igual que era difícil ver esta adenomiosis sin recurrir a la resonancia, que hoy en día es posible con la eco ha intentado medir esta hipercontractilidad subendometrial, pero también es verdad que es una metodología poco robusta para ver esa contractilidad. ¿Se puede medir? Claro que se puede medir, pero es poco reproducible. Aquí tenéis un trabajo del año pasado de un grupo holandés donde durante casi 10 años reclutan a 46 mujeres. Es decir, en 10 años 46 mujeres, estamos hablando de 4 mujeres por año, es decir, una cada 2 o 3 meses, un ritmo de reclutamiento muy, muy bajo, con grandes dificultades, a las que le hacía una ecografía transvaginal de 4 minutos y luego pues describían distintas patrones de contractilidad en función de lo que había en la ecografía. Pero digo que no es una metodología muy robusta, porque en estos casos pues entre un 15 y un 26% las tuvieron que excluir, se quedaron todavía con menos pacientes las reclutadas por distintos motivos, bien porque la ecografía estaba fuera de plano y no se podía medir, bien por baja resolución en la imagen, por sombras intestinales, por una orientación subóptima del útero, es decir, no es una metodología muy robusta. Y ahí hemos estado trabajando unos cuantos años y hemos diseñado este dispositivo con una empresa de ingenieros llamada Sonda Devices, que lo que hace es medir la electrofisiología del útero de una forma robusta y sencilla y reproducible, es decir, no es operador dependiente como la ecografía, sino que es un catéter, como un catéter de transferencia, que se coloca, como veis aquí, dentro del útero. Aquí tenéis los puntos donde va a medir la contractilidad. Esto va conectado a un equipo y nos va a dar una lectura muy fácil de interpretar. Nos va a decir cuál es la peristalsis, el patrón de contracción uterina. Podemos ver la frecuencia, la intensidad, el tiempo de contractilidad. Y es algo que es sencillo, no hace falta tener ninguna formación, no hay variabilidad inter ni intraobservador, y nos va a permitir saber si la contractilidad de este útero adenomiótico coincide con un patrón normal o si realmente hay una hipercontractilidad debido a alguna patología que deberíamos modular antes de colocar un embrión en ese útero. Los criterios diagnósticos yo creo que ya están claros, creo que los criterios MUSA los conocemos todos, son sencillos de ver, se pueden ver con ecografía 2D convencional. Conocemos pues la simetría de las paredes, las imágenes típicas, las sombras estriadas, estas como en peine, en fin, imágenes que conocéis todos, pero que como veis con un ecógrafo 2D perfectamente vamos a poder identificar cualquiera de estas 7 características físicas si nos fijamos. Hay que buscarlas, a veces son muy evidentes, como en este trabajo que publicamos con José Manuel Puente hace algún año, a veces hay que ser un poco más fino, pero no necesitamos Doppler color ni 3D habitualmente. Un ecógrafo con las sondas que manejamos hoy en día nos permite ver esto. Y estas 7 características se relacionan claramente con el resultado gestacional en reproducción asistida. Fijaos este trabajo tan bonito, publicado hace algún año, cómo tiene una tasa de gestación, este laboratorio en concreto, determinada, y si encuentran 1 o 2 o 3 o 5 o las 7 características, cuantas más características de adenomiosis, menor va a ser la tasa de gestación. Por lo tanto, hay un impacto clarísimo en cuanto a ese factor uterino, ¿no? Porque luego, si este útero tiene adenomiosis, pues vemos que hay una reducción de casi un 30% en la tasa de embarazo y sobre todo un riesgo relativo de aborto del doble, que nos llamaba la atención hace años. Estas mujeres abortan más, ¿no? Es decir,
Si miramos distintos metaanálisis, hay un montón de literatura, pero así en breve, pues sabemos que son mujeres que tienen una tasa de aborto pues el doble o el triple, con una peor implantación y por tanto una menor tasa de recién nacido vivo, como consecuencia de esa tasa de aborto más alta. Pero es que además estos embarazos son más complicados. Tienen una tasa mayor de preeclampsia, de gestación pretérmino, de hemorragia posparto y de pequeño parada gestacional, lo cual nos viene a decir que esa placentación, cuando empieza esa decidua a acoger al embrión y se transforma esa placenta en las primeras semanas, pues probablemente sea deficitaria o defectuosa y hace que aparezcan más síndromes obstétricos. Por lo tanto, creo que estamos en una época nueva. Hace años, como digo, era difícil de diagnosticar, era una enfermedad pues que se veía en las histerectomías, en mujeres multíporas y por resonancia. Hoy en día lo podemos ver por ecografía si prestamos atención en chicas mucho más jóvenes y que tienen un impacto en la fertilidad. De hecho, aquí tenéis un trabajo de Silvia Benuccini, publicado hace bien poco en RBMO, en esta revista el año pasado, y vemos como chicas muy jóvenes, como veis aquí, adolescentes o un poquito más, hasta los 25 años, que consultan por dismenorrea o por periodos abundantes, con motivos de consulta tremendamente frecuentes. Fijaos la incidencia de signos indirectos y directos, que tenéis aquí en la gráfica, de los 7 signos directos e indirectos de la adenomiosis. Por lo tanto, claro que vamos a ver adenomiosis en gente joven y tenemos que pensar en cómo ayudarles, ¿no? Estas son imágenes del trabajo de Silvia, donde veis que efectivamente hay características muy propias de esta adenomiosis que si prestamos atención las vamos a poder diagnosticar. Y aquí pues empezamos a pensar un poco qué hacer. Hicimos algunos estudios, como este que publicó Mauro Cozzolino, intentando saber cuál es el impacto que tiene realmente hoy en día con los criterios MUSA en el programa de donación ovocitaria. Es un poco replicar el trabajo que hicimos con Martínez Conejero hace años y de una forma un poco más grosera, vamos a decir, y con un diagnóstico más fino, como puede ser con los criterios MUSA. Lo que hicimos era preparar a mujeres para donación ovocitaria, les hacíamos el ciclo y de forma ciega, a una ecografista experta ajena al centro, realizaba una ecografía y nos decía, para tener completamente aislado el ciclo del diagnóstico, este observador ciego nos decía sus criterios MUSA de este caso concreto. Y con esto conseguimos ver en 228 mujeres que reunían estos criterios MUSA de adenomiosis cuál era el impacto sobre el resultado de una donación ovocitaria, es decir, embriones de excelente calidad de donación ovocitaria con o sin adenomiosis. Tenéis a la derecha el grupo control, a la izquierda las mujeres con adenomiosis. Si vemos la tasa de implantación y la tasa de gestación son prácticamente iguales, puede haber matices, pero lo que sí que llama la atención y sigue llamando mucho la atención es que la tasa de aborto es significativamente mayor. Veis en la columna en verde como la tasa de aborto en mujeres con adenomiosis es claramente superior respecto al grupo control y eso lógicamente tiene un impacto en la tasa de nacido vivo. Entonces intentamos entender qué es lo que estaba ocurriendo, es decir, por qué estas mujeres abortan más. Y ahí es cuando nos fijamos en el desarrollo de la implantación, como este epitelio endometrial, pues tiene que haber receptores de estrógenos y ese estrógeno que va a actuar en el epitelio pues va a facilitar la implantación y posteriormente esta decidualización. Pero sabemos que en estos casos hay una mayor producción de ácido araquidónico, de prostaglandina E2, que en mujeres con adenomiosis además van a tener una limitación en esta decidualización. Es decir, va a haber alteraciones proinflamatorias, alteraciones en la progesterona, pero además vamos a tener un problema metabólico, algo que nunca habíamos pensado. Pensábamos que es una enfermedad exclusivamente hormonodependiente, pero es que además estas mujeres van a tener una alteración en el metabolismo de la insulina. Vamos a encontrar, como ahora veréis, una resistencia a la insulina que no sospechábamos. Lo que hicimos fue mirar de forma retrospectiva en este ejercicio mujeres, una serie grande de 718 mujeres de grupo control, pero 200 mujeres que tenían resistencia a la insulina. Y en estas mujeres con resistencia a la insulina, algunas tenían ovarios poliquísticos, como era de esperar, pero muchísimas de esas mujeres sin tener ovarios poliquísticos, lo que veíamos es que tenían adenomiosis. Encontrábamos que era una diferencia significativa, es decir, mirábamos mujeres con y sin resistencia a la insulina y cuando mirábamos en su historia, había más del doble, casi el triple de mujeres con adenomiosis con resistencia a la insulina que sin ellas. Y eso nos hizo pensar y hacer un estudio prospectivo, donde ya mujeres diagnosticadas de adenomiosis, aquí le dimos la vuelta, lo hicimos al revés, veíamos qué ocurría y veíamos que las mujeres con adenomiosis encontrábamos una resistencia a la insulina muy por encima de lo esperado, claramente superior, un riesgo relativo de casi el doble, ¿no? Lo cual es interesante. Si
miramos un poco más abajo, nos vamos a estudios más básicos, veíamos que el endometrio eutópico de estas mujeres con adenomiosis, hay marcadores claramente de alteración del metabolismo de la insulina, de la señalización de la insulina y del transporte de glucosa. Vemos que hay una expresión diferencial de estos genes, lo veis en esta gráfica Burdeos, y esto se presentó en el Congreso de la SRI este año pasado, en 2025, y además también hay alteraciones en la expresión de genes que se relacionan con la decidolización. Por lo tanto, transporte de insulina y decidolización están alterados en el endometrio a nivel local de estas mujeres. Entonces, bueno, pues ya tenemos un problema diagnosticado. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos utilizar fármacos que ya se han utilizado, como los análogos de la GnRH, o algunas cosas nuevas que os quería comentar. Clásicamente, en estos casos, cuando veíamos adenomiosis, ¿qué hacíamos? Pues utilizar un análogo de la GnRH un poco, entre comillas, a la desesperada, es decir, sabemos que hay un exceso de inflamación, que hay un exceso de estrógenos, pues hacemos una supresión hipofisaria, utilizamos un análogo pues 2 o 3 meses, y algunos autores dicen que va bien, otros no tanto, y en este metaanálisis de la Revista Europea de Obstetricia y Ginecología parece que la tasa de embarazo puede mejorar un poco, pero fijaos que en la tasa de nacido vivo el resultado es igual, probablemente consecuencia de la mayor tasa de aborto. Por lo tanto, parece que solo los análogos no son suficientes para mejorar este pronóstico. Y entonces se nos ocurrió pensar qué más podía estar yendo mal, ¿no? Veíamos en este estudio, por ejemplo, de estas mujeres que os comentaba antes, son mujeres con adenomiosis, que les hemos puesto análogos, y tenemos que la tasa de aborto pues sigue siendo mayor, a pesar de los análogos, un 35% frente a un 18% en mujeres sin adenomiosis. Y entonces empezamos a pensar un poco en estas pacientes que estaban con análogos, que venían a vernos, y algunas de ellas eran mujeres que a pesar del análogo seguían sangrando, es decir, que si siguen sangrando con análogos que no están frenadas, que tenían cuadros de migraña que se relacionan con los estrógenos, no tenían sintomatología climatérica, por lo tanto no debían estar muy bajos los niveles de estrógenos a pesar de los análogos, y endometrios irregulares, ¿no?, cuando las preparamos. Ahí tuvimos 4 casos, de estos 4 casos iniciales que publicamos en RBMO en 2023, son mujeres de edad avanzada, como veis, porque están en el programa de donación ovocitaria, pero cuando le medíamos el nivel de estrógenos en sangre, a nivel periférico, después de llevar 2 o 3 o incluso 4 meses con análogos y con estos síntomas que os decía, con migrañas, sin sofocos, con sangrados, veíamos que los niveles en sangre, pues fijaros, aquí están en 56, 82, 121, 130 picogramos, es decir, son niveles casi fisiológicos a pesar de los análogos. Este estradiol tenía que venir de algún sitio, ¿no? No podía venir a nivel sistémico porque estaba frenado con. Entonces, revisando un poco el mecanismo de producción de estos estrógenos, pensamos que igual era una producción local y que estos estrógenos estaban realmente produciendo no a nivel ovárico, que estaba frenado, sino a nivel endometrial, en estas lesiones adenomióticas que van a transformar los andrógenos en estrógenos, y a lo mejor el uso de inhibidores de la aromatasa nos iba a permitir bloquear ese aumento de estrógenos y por lo tanto ese proceso proinflamatorio que producen estos estrógenos. Y eso fue lo que hicimos en esta primera serie, pues pacientes que estaban con análogos mensuales, les añadimos un inhibidor de la aromatasa, 5 miligramos de letrozol al día, 21 días, y a continuación hicimos la preparación. Y estos 4 casos, pues como pasa muchas veces en la investigación, haces los primeros casos y va todo muy bien. De estos 4 casos se embarazaron las 4, es decir, utilizamos los análogos, pusimos el letrozol y les fue especialmente bien a estas 4 mujeres. Claro, esto puede ser suerte, la suerte del principiante, donde dices, bueno, he tenido 4 casos, pues qué bien. Vamos a hacer un estudio en condiciones y vamos a ver qué ocurre. Y entonces ampliamos la N, y esto lo presentamos en el último Congreso Europeo, en la R, donde ya tenemos aquí 42 mujeres tratadas con esta terapia combinada, o 105 mujeres solo con análogos. Y fijaos que la terapia combinada mejora la tasa de embarazo clínico, mejora la tasa de nacido vivo y reduce la tasa de aborto, aunque no significativamente. Es decir, que tiene un impacto esa supresión local, ¿no? Lo cual es, pues, francamente interesante y nos da un poco de alegría en cuanto al pronóstico de estas mujeres, que siempre estamos un poco perdidos en qué hacer. Pero es que además, si recordamos esta resistencia a la insulina, pues indagamos un poco más ahí, y lo que hicimos fue trabajar en un modelo de organoides, es decir, cogíamos endometrio de mujeres con adenomiosis, en la Fundación IBI transformamos este endometrio en organoides epiteliales, es decir, como si fuesen tejido adenomiótico de mujeres, lógicamente con tejido humano,
y podíamos estudiar este tejido adenomiótico, estos organoides de adenomiosis, con distinta metodología para entender un poco qué es lo que estaba pasando a nivel molecular, a nivel básico. Y veíamos cómo efectivamente esas anomalías proinflamatorias, cuando tratábamos con metformina, con este fármaco que se emplea para la resistencia a la insulina, si utilizábamos metformina en estos organoides, en este cultivo in vitro, veíamos que reducíamos los marcadores proinflamatorios y proangiogénicos. Tenéis aquí la secreción del BEF, de interleuquina 6 y 8 y del COX-2. Fijaos cómo todos están significativamente reducidos cuando cultivamos estos organoides de adenomiosis con metformina. Por lo tanto, probablemente este sea un tratamiento potencial para esta adenomiosis. Y esto tiene que ver con la otra vía que os comentaba, no solamente del ácido araquidónico y la producción de estrógenos locales, sino con la vía del metabolismo, la vía de la insulina. Por tanto, y como mensajes para quedarse en cuanto al enfoque clínico de una paciente con adenomiosis que viene a vernos para tener un hijo, yo creo que tenemos que poner especial atención a la presencia de esta adenomiosis, ya que tenemos ecógrafos francamente buenos y nos permite establecer pues, su tipo de adenomiosis, su localización, incluso la severidad de la enfermedad. Además, es verdad que tenemos muchos datos interesantes, pero hacen falta estudios randomizados, como siempre, con grupos control, aunque pensamos que esta enfermedad pues, facilita el aborto. En todos los estudios aparece por encima del grupo control una tasa superior. Empezamos a pensar que esto igual tiene que ver no solo con las hormonas, sino probablemente también con un problema metabólico, y por eso la terapia combinada nos va a permitir frenar la esteroidogénesis a nivel sistémico, la esteroidogénesis a nivel local, y probablemente mejorar estos embarazos porque siguen teniendo pues, un riesgo elevado, ¿no? O estos grandes síndromes obstétricos que os comentaba. ¿Qué reto nos planteamos de cara al futuro? Bueno, pues yo creo que tenemos que intentar mejorar el tratamiento a estas mujeres con algo más preciso. Tenemos que entender un poco mejor esa fisiopatología, que empezamos a entender que no es solamente hormonal, sino también metabólica. Por eso empezamos a introducir la metformina como fármaco en la preparación endometrial, si somos capaces de confirmar estos datos iniciales, aunque la tendencia es que sí. Igual nos tenemos que replantear la dosis o la vía de administrar progesterona pensando que puede haber una resistencia a la progesterona. Tal vez los agonistas dopaminérgicos tengan un papel interesante en esta adenomiosis, porque sabemos que hace años se utilizaban en la prevención de la hiperestimulación por ese papel que tenía antiangiogénico, y tenemos que entender un poco mejor esa hipercontractilidad uterina en estas mujeres con adenomiosis y cómo modularla para favorecer la implantación de estos embriones. Y nada más, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer compartir esta sesión con ustedes. Bueno, muchas gracias. Hemos podido escuchar con mucha atención la exposición del doctor García Velasco, pues que es un investigador muy conocido en el área de reproducción humana. A continuación, vamos a tener la intervención del resto de colegas del panel. Vamos a empezar con el doctor Alfonso Arias. Doctor Alfonso Arias, por favor. Perdón. Muchísimas gracias por la posibilidad de estar en este importante evento académico. Debo la primera diapositiva dedicarla a la histeroscopia, solamente corto para indicar cómo sugerimos nosotros que se debe realizar en este momento, que es la histeroscopia que no usa espéculo, que no usa POSI, tirabalas le dicen en algunos países, ni hace tracción, ni hace dilatación con los dilatadores de Herzog, etcétera. Es decir, es no invasiva, se ve a todo color, permite la biopsia dirigida y, por supuesto, permite la cirugía en el consultorio en algunas patologías. Entonces le llamamos la técnica del no positivo. ¿Por qué? Porque no usa nada de estas cosas que se venían utilizando en tiempos pasados. Sobre todo, no hay que rectificar el útero. Nuestra tesis es que quien tiene que rectificar es el ginecólogo. El video. Ok, perfecto. Entonces, fíjense que es una técnica muy simple en donde realmente quien tiene que moverse es el ginecólogo, que es el que tiene que subir la mano, bajar la mano y buscar el cuello y dejar el útero en el sitio que corresponde para cada paciente. Puede estar en retro, puede estar en anteversión, etcétera. Y eso es lo que hace que esta técnica, al no usar esos elementos, sea más fácil para realizarla en consultorio
no solo la parte diagnóstica, sino también la parte operatoria. ¿Okay? Entonces, fíjense las posibilidades que tenemos. Generalmente tenemos la adenomiosis, puede estar submucosa, pero también puede estar intramural e inclusive puede estar cerca de la serosa. Y fíjense cómo se ve como unos sitios ovalados, como este otro, en el que podemos verificar que al tocarlos, seguro que van a sangrar, que es un mecanismo por el cual se puede hacer la cirugía. Fíjense que esta es una histerosonografía que se hace mucho en todas las unidades de reproducción asistida, y nosotros hemos insistido con la posibilidad de que se haga también histeroscopia en toda unidad de reproducción asistida. Esta es una histerosono normal, ecográficamente no se ve ninguna patología en este caso, pero como tuvo una fertilización in vitro que no fue positiva y se pensó en hacerle la histeroscopia, y fíjense todas las patologías que se le consiguieron a esta paciente. No quiero decir con eso que no hay que hacer histerosono, que no hay que hacer ecografía. Yo confío mucho en la ecografía y considero que es un examen importante. Pero en reproducción asistida debe complementarse con una histeroscopia. Siguiente. Entonces, fíjense que la foto que está aquí al final la amplié para que ustedes se den cuenta cómo es un foco de adenomiosis. En este caso en particular, no tenía mucha adenomiosis, pero ya estaba empezando su endometrial. Y conseguimos que habían pólipos, que había una hiperplasia, que había una endometritis y había adenomiosis. Sin embargo, al hacer la histeroscopia se toman los correctivos correspondientes según la patología existente. Ok, y la histeroscopia, para terminar, podemos decir que la podemos hacer de dos maneras. La podemos hacer en consultorio con el CDB Talking, con los diferentes elementos que se pueden utilizar para diferentes patologías. Puede ser no eléctricos como lo que se encuentra en este lado, y también se puede usar la parte eléctrica. También se puede hacer con resectoscopia, se puede utilizar el asa recta, asa de Collins o el asa curva, preferiblemente el asa recta. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, en una histeroscopia de consultorio se ven los diferentes focos que pueden existir de la adenomiosis. Y en el siguiente de abajo, igualmente, se ve lo que se puede realizar, que es, en este caso, con una punta de tijera punta fina fue suficiente. Pero, por supuesto, este video es muy corto, eso se hace mucho más complementario con Grasper, con algunos otros elementos, o en quirófano, como ya lo había mencionado. Ok, muchísimas gracias. Gracias, doctor Arias. A continuación tenemos la presentación del doctor Schulman. Bueno, agradezco la invitación para participar de esta conferencia internacional de tan buen nivel y sobre un tema tan interesante, de tan reciente desarrollo, porque como decía el doctor García Velasco, la falta de medios diagnósticos de precisión hacía que se subdiagnosticara esta patología que tiene un impacto real en la fertilidad como causa de dolor y como causa de sangrado uterino anormal. Pero hoy vamos a tratar sobre la parte del impacto en la fertilidad. El primer día que yo fui a la facultad, en primer año, yo hice la carrera en el Instituto de Investigaciones Médicas, que es parte de la Universidad de Buenos Aires, donde 50 alumnos hacían la carrera desde primer año hasta quinto año en una institución médica, quedándonos todo el día. El profesor Alfredo Lanari, que era el director, escribió eso en el pizarrón: uno busca lo que sabe y encuentra lo que busca. Y esto la verdad es que no lo entendí tan bien ese primer día, pero a medida que va pasando el tiempo y la práctica, descubro que es la mejor manera de ser un buen médico, porque para poder diagnosticar y tratar bien a en este caso, una mujer que nos consulta por infertilidad, uno tiene que tener una buena formación teórica para saber qué está buscando de acuerdo a la anamnesis previa. Y sabiendo qué es lo que está buscando, lo va a encontrar si uno hace un prolijo rastreo de lo que tiene que hacer, y en este caso justamente la adenomiosis aplica muy bien este dicho. Yo creo,
y esto no está incorporado, pero yo creo, con toda la experiencia que tengo, que la ecografía transvaginal con Doppler color pelviano debe ser parte integrante del estudio básico de la mujer infértil. Al menos una vez, por lo menos en la evaluación inicial, debería incluirse. Yo creo que da a la par o más información que lo que da la histerosalpingografía, que se realiza sistemáticamente, y debe realizarse siguiendo un protocolo muy especial. El protocolo IDEA es un protocolo donde, a través de medir distintos elementos, 4 elementos de la ecografía, uno tiene una muy buena sospecha previa de la posibilidad de endometriosis, y hasta inclusive si se trata de una endometriosis temprana o avanzada. El protocolo MUSA, que ya se ha referido el doctor García Velasco, es como se clasifica la adenomiosis. El recuento de todos los folículos con sus medidas, los folículos mayores de 14 milímetros con dos diámetros y los menores con 1, pero cada folículo medido en forma independiente, para mí es la mejor evaluación de la reserva ovárica de una mujer, superando a la hormona antimuleriana y a la FSH, que para mí son complementarias. El Doppler color permite diferenciar con mucha certeza un mioma de una adenomiosis nodular, y eso nos permite evitar lo que nos pasaba hace 20 o 30 años, que entrábamos a operar un útero grande pensando que íbamos a operar un mioma, porque es lo que se veía en la eco, y en la práctica, cuando uno lo estaba interviniendo, se daba cuenta que no encontraba el plano, que no encontraba la cápsula, y en realidad se trataba de una adenomiosis. Si a ustedes les pasa eso, y están los que operan abriendo el supuesto mioma y no encuentran el plano, no encuentran el tejido muscular, una forma de diferenciarlo es tomar una biopsia con la pinza de biopsia con dientes y enviarlo a congelación al patólogo. Si el patólogo, que se los va a informar en 10-15 minutos, si el patólogo les informa que hay glándulas y estromas, están con certeza en una adenomiosis y no deben continuar con la cirugía, no deben sacar nada, simplemente cerrar la incisión que hicieron sobre el supuesto mioma y completar la intervención de otra manera. En cuanto a la evaluación de la frecuencia de las contracciones subendometriales, Renato Fanchen, de Francia, es un médico brasileño que vive en Francia hace mucho tiempo, habló de las contracciones. Nosotros lo usamos ya hace mucho tiempo y la evaluamos al tercer día de progesterona en el ciclo de transferencia, y esto se hace en ecografía, y el mismo día de la transferencia, cuando queremos evaluar si la vejiga está adecuadamente llena y queremos que el operador que va a controlar la transferencia nos dé un buen corte, ahí hacemos un buen corte longitudinal y medimos durante 1 minuto. Si hay más de 3 contracciones en el minuto, suspendemos la transferencia, indicamos un diazepam intramuscular y un sertal endovenoso, y a la hora volvemos a evaluarla. Prácticamente todas las pacientes con esta medicación a la hora pueden hacer su transferencia, y si no, se utiliza atosiban, que se administra endovenoso y que en los pocos casos que no han respondido al diazepam y al antiespasmódico endovenoso, responden con el atosiban. El rol del estilo de vida y la alimentación es un factor muy importante en el logro de resultados en el tratamiento de la mujer infértil, y en la primera consulta debemos hacer una anamnesis prolija sobre estos factores. 1, el ejercicio regular, que lo ideal es que sea de 3 a 5 veces por semana. 2, un descanso adecuado de 7 a 8 horas. 3, una anamnesis alimentaria que incluye el número de frutas que consume la persona, el número de vegetales, de porción de vegetales verdes que consume, y el número de chatarra por semana. Esto a partir del excelente trabajo de Claire Roberts de Australia. Ella demostró, comparando 5.800 mujeres, iban a empezar a buscar el embarazo, qué diferencia había entre las que lograban un embarazo normal,
y en un tiempo determinado y las que no lo lograban. Y los factores de la alimentación que lo diferenciaban era que las que comían menos de una fruta por día o menos de una porción de vegetales por día o más de 4 porciones de chatarra por semana no lograban el embarazo o lo lograban en mucho mayor tiempo. Y que las que comían 3 frutas por día lo lograban en la mitad del tiempo que las que comían 1. Así que esto es algo que nosotros lo interrogamos muy bien en la primera consulta y le hacemos mucho hincapié. Específicamente para la endometriosis y la adenomiosis, la dieta antiinflamatoria tiene mucho valor, ya que pacientes que estaban con dolor durante años, con distintos tratamientos hormonales que no habían funcionado, con la dieta sin TAC, sin lactosa y sin azúcar refinada, pasan a tener una vida mucho más amigable y cuando controlamos con Doppler las lesiones intrauterinas, vemos que la resistencia aumenta significativamente, lo cual quiere decir que tienen menos vascularización. Restringir el alcohol, que es vasodilatador, especialmente en estas pacientes, incluir antioxidantes naturales como la cúrcuma, el té verde, el resveratrol, y la adenomiosis produce el trastorno en la fertilidad a través de 3 mecanismos. Uno, el proinflamatorio, que lo tratamos con la dieta antiinflamatoria. 2, la alteración de la vascularización. Y 3, la acumulación de aniones superóxidos que aumentan el estrés oxidativo. Sobre esto actuamos específicamente asegurando una vitamina D con niveles en sangre entre 50 y 60, no el mínimo de 30, sino entre 50 y 60, y suplementos nutricionales como omega 3 de aceite de pescado, zinc, magnesio, selenio y multivitamínicos. Y se recomienda evitar, dentro de lo posible, los ultraprocesados en la alimentación. Aquí vemos cómo fácilmente se puede diferenciar un nódulo adenomiótico de un nódulo que corresponde a un mioma. Arriba vemos que la irrigación con el Doppler es a través de la lesión en la adenomiosis y en cambio en el Doppler los vasos están por fuera de la cápsula, que es en el plano donde tenemos que tratar de mantenernos para operar con el menor sangrado posible. Entonces, esto ya hace que lo que nos ha pasado algunas veces hace 15 o 20 años, de encontrarnos pensando que estábamos operando un mioma y que era un adenomioma, no nos pasa hace más de 10 años desde la incorporación del Doppler. Pero si ustedes no tienen la posibilidad de disponer de una excelente ecografía con Doppler para la evaluación preoperatoria, tengan en cuenta ese pequeño detalle de la biopsia de la zona donde el supuesto mioma. En cuanto a los tipos de tratamiento quirúrgico, la miometrectomía era una operación que se usaba mucho. De hecho, yo tuve la suerte de que mi maestro fuera el profesor Dr. Roberto Nicholson, y los primeros años que estaba más en formación, hacíamos muy frecuentemente miometrectomías, que consistía en hacer una incisión sobre la zona más voluminosa del útero, llegar al tercio medio del miometrio, porque hay que mantener la capa de miometrio subseroso, resecar las lesiones sin invadir la cavidad, manteniendo también la capa interna del miometrio. Sacando la mayor cantidad de tejido, eso mejoraba mucho el sangrado y el dolor, pero para efectos de la fertilidad, yo creo que está contraindicado porque aumenta mucho el riesgo de rotura uterina, porque a diferencia del mioma, que cuando uno lo extrae, el músculo sano que está alrededor del mioma vuelve a su lugar, en el caso de la adenomiosis, por toda la fibrosis de lesión, reparación que acompaña a la enfermedad, el músculo es un tejido mucho más rígido y que no vuelve a su lugar y todas las suturas quedan a tensión y la irrigación de la cicatriz es mucho peor, con lo cual quedan zonas adelgazadas en la pared del útero que aumentan significativamente el riesgo de rotura uterina en el embarazo. Por eso la miometrectomía hoy está reservada a pacientes con paridad cumplida que tienen sangrado uterino anormal o mucho dolor. La resectoscopía histeroscópica, ya el doctor Arias se refirió extensamente. Esta es la imagen típica de un nódulo adenomiótico que, como ven, invade más del 50% de la cavidad uterina y tiene indicación
de realizar la cirugía, porque en esa zona del fondo uterino es donde se va a implantar el embrión. Por lo tanto, con mucho cuidado con el resectoscopio, nosotros usamos el resectoscopio tradicional, resecamos esta formación sin meternos mucho en la pared del útero, porque todo va a seguir la adenomiosis para adentro, pero nosotros queremos resecar solo la parte que crece hacia la cavidad. Y por último, ¿cómo mejorar los resultados en infertilidad? Bueno, se ha demostrado el beneficio de no realizar la transferencia en fresco en pacientes tanto de endometriosis como de adenomiosis, ya que los altos valores de estradiol durante la estimulación hacen que se exacerben todos los fenómenos que genera esta enfermedad. La administración de análogos de GnRH previos, que no sirve un mes ni 2 meses, yo creo que menos de 3 meses no tiene mucho beneficio. Con 3 meses ya se ve una significativa disminución del volumen del útero y una significativa disminución de todos los fenómenos vasculares que rodean a la cavidad endometrial. Eso es lo que nosotros hemos hecho hasta ahora. La verdad es que no tenemos experiencia con el letrozol. A partir de la presentación del doctor García Velasco, creo que tiene mucha base lógica la utilización del letrozol. Y utilizamos a veces letrozol en pacientes que, sobre todo ovario poliquístico, que no responden bien a los estrógenos exógenos y que con letrozol, pero como estimulante de ovulación, generan mejores endometrios, pero nunca habíamos usado así dándolo 21 días previo a la preparación. Igual yo lo mantendría hasta que empiezo con la progesterona, o sea, todos los días del estradiol, no lo suspendería cuando empiezo con el estradiol. Y la metformina, nosotros tenemos mucha experiencia en tratamiento de pacientes con ovario poliquístico. El doctor Insúa, que es el diabetólogo de la clínica, hizo su formación en Montpellier hace más de 40 años, y ellos ya estaban con la utilización, fueron los precursores de la utilización de metformina en pacientes con ovario poliquístico. Nosotros mantenemos la metformina durante el embarazo y es llamativo cómo las pacientes que toman metformina tienen mucho menor tasa de aborto, incluso que la población general cuando están tomando la metformina. También vemos el beneficio de utilizar la metformina en el síndrome antifosfolipídico. La doctora Meschenhieser, que es con quien trabajamos en la parte de trombofilia, cuando nosotros estamos administrándole metformina a la paciente, nos pide que no la suspendamos porque tiene un efecto beneficioso sobre el síndrome antifosfolipídico. Por último, la bromoergocriptina y la cabergolina probablemente tengan beneficio. En algunos de los trabajos que mostró el doctor García Velasco, se veía como que la prolactina estaba alta en las pacientes con adenomiosis, y creo que pueden ser moléculas, pero que habría que hacer estudios clínicos para su aplicación clínica. Y finalmente, la aspirineta y la pentoxifilina la usamos en los casos en los cuales a veces está muy engrosada la zona de unión y los vasos no llegan al endometrio y la irrigación endometrial es pobre y al endometrio le cuesta desarrollarse. Para llegar a 6 milímetros le cuesta un montón, y eso con 100 miligramos de aspirina y pentoxifilina entre 800 y 1200 miligramos, logramos una buena modificación de esa resistencia vascular y un buen desarrollo endometrial con buenos resultados de embarazo. En cuanto al riesgo de aborto, que es lo que claramente está aumentado en la adenomiosis, creo que la progesterona debe mantenerse en dosis alta hasta mucho más tiempo que lo habitual, ya que el útero es un útero como fibroso, que le cuesta estirarse, y que tiene una hipercontractilidad, por lo tanto. Y la progesterona está demostrado que tiene un efecto miorelajante en la pareuterina. Entonces yo mantendría la progesterona hasta las 20, 28 semanas, no la suspendería. La iría bajando, pero la mantendría en dosis alta, y así como tenemos un nivel mínimo de 9,1 nanogramos para transferir en las pacientes comunes, en las pacientes con adenomiosis, creo que ese nivel debería estar más alrededor de 15. Bueno, agradezco la oportunidad de participar. La verdad es que la infertilidad es algo que me apasiona, lo hago hace muchos años. En este año estamos cumpliendo 40 años del nacimiento del primer bebé de fertilización in vitro en América Latina, que nació en Argentina con el equipo del doctor Nicholson, donde yo en ese momento estaba empezando mis primeras armas en la infertilidad.
Así que no olviden que uno busca solo lo que sabe y encuentra lo que busca. Y si no busca las cosas, no las encuentra. Muchas gracias. Vamos a continuar con la exposición del doctor Roberto Moncayo. Perfecto. Bueno, agradezco por la deferencia de estar presente en esta conferencia internacional compartiendo con profesores de tan alta valía en lo que es la infertilidad. Agradezco también al doctor Román por esta iniciativa de educación médica continuada. Entonces, voy a hablar de los signos ecográficos de la adenomiosis. La siguiente. Nos basamos básicamente en los signos del consenso MUSA, siendo los últimos del año 2021. Iniciaron en el 2016 y los últimos en el año 2021, en que el consenso divide como signos directos y signos indirectos, siendo los directos los quistes subendometriales. Habló hace un momentito el doctor Ruhlmann de estos quistes que pueden penetrar hasta el endometrio, los focos hiperecogénicos subendometriales, líneas o bultos ecogénicos en el endometrio, y también los signos indirectos, que son asimetría de paredes miometriales, estriaciones subendometriales o signo del abanico o signo de peine que le llaman, el útero globoso aumentado de tamaño, vascularidad translesional, que también ya lo mencionó, irregularidad de la zona de unión e interrupción de la zona de unión. Entonces aquí tenemos ejemplos claros de quistes subendometriales. Aquí está el endometrio en blanco y al lado unos quistes que están en el subendometrio y otro que está en el miometrio, que son característicos de adenomiosis, además de que se pierde la línea de unión entre los quistes, entre el endometrio y el miometrio. Y en la imagen de contraria vemos estos focos refringentes subendometriales característicos de focos de endometriosis en el miometrio y también la pérdida de la zona de unión o de la interfase endometrio-miometrio. Acá vemos a la izquierda un engrosamiento de la pared anterior, que es una simetría de las paredes con el signo clásico del abanico, que se produce por fibrosis y la reacción inflamatoria que se ha mencionado en la charla a nivel del miometrio, y estas zonas inflamadas, congestivas, producen estas áreas fibrosas miometriales con mayor densidad y por eso estas áreas que estamos viendo. En la otra imagen, vemos en una imagen tridimensional en vista coronal los focos de adenomiosis, las líneas de adenomiosis, la pérdida de la línea endometrial en relación al miometrio. Aquí vemos a la izquierda el útero globoso aumentado de tamaño con pérdida de la unión endometrio-miometrio. Si se fijan, a nivel del istmo hay una imagen un poco oscurita que corresponde a un istmo-cele. Es decir, solo quiero recalcar que este istmo-cele estaría en relación con una cesárea, y una de las causas de la adenomiosis pues son los procesos quirúrgicos anteriores como legrados, cesáreas, etc. Y en el otro lado vemos lo que ya mencionó el doctor Ruhlmann de la vascularización translesional. Es decir, en las zonas, como ustedes ven en la pared posterior del endometrio, se ven las estriaciones, vemos una pared gruesa en la cual los vasos sanguíneos transcurren libremente sin hacer efecto de masa, como sucede con los miomas, en que los vasos sanguíneos están periféricos al mioma. A la izquierda, igual una asimetría muy notoria en que vemos el endometrio, la línea refringente, la pared posterior uterina notablemente engrosada, con líneas refringentes y líneas hipoecogénicas características de una adenomiosis, en este caso severa, ya que está prácticamente llegando, afectando hasta prácticamente la serosa, la zona subserosa del miometrio. Y a la izquierda, a la derecha, igualmente la pared anterior muy engrosada, en la cual vemos varios focos quísticos miometriales característicos de adenomiosis y la asimetría de la pared anterior más gruesa y la pared posterior más delgada. Aquí vemos a la izquierda igual la cicatriz de una cesárea
un istmo-cele pequeña a nivel de la cara anterior del cemento uterino y la irregularidad del miometrio, las líneas del signo del abanico y acá enseguida pues la parte de pérdida de la línea endometrio-miometrio. Y en la imagen en color beige vemos la zona de unión, que es más o menos, lo logramos ver en la pared lateral del endometrio, del un lado y del otro, pero en el fondo del útero se pierde la zona de unión, se engrosa la zona de unión y ahí vemos las líneas refringentes y los focos ecogénicos dependientes del endometrio característico de adenomiosis. Bueno, esto es lo que quería presentarles, apenas 5 slides en los cuales para hablar de los signos ecográficos se podría presentar decenas de imágenes que son infinitas de presentar, pero esto es un resumen muy rápido. Gracias por escucharme. Gracias, doctor Moncayo, que realmente han sido muy generosos los conocimientos transmitidos y nos alecciona mucho en el manejo de esta patología. En general, a todos los médicos, ginecólogos, en general, obstetrices y personas que manejamos embarazos y pacientes con abortos repetición, en la cual pues los han ilustrado muchísimo, indicándonos y que sabemos que un 33% de adenomiosis se le encuentra en los úteros procedentes de histerectomía. Y un detalle muy importante que debe tenerse presente, cada vez nosotros atendemos a pacientes de más edad. Este momento, la media de nuestros pacientes es unos 40 años. Y se habla que alrededor de los 40 años, entre un 16 a 20% de pacientes van a tener adenomiosis en la primera consulta de reproducción. Entonces es algo muy importante para todos los médicos y quienes más nos dedicamos a buscar embarazos. Entonces ha cambiado mucho porque nosotros hace 20 años atendíamos pacientes de 5 años de reproducción, hace 10 años atendíamos de 38 años y ahora estamos atendiendo de pacientes de 40 a 42 años. Y también no nos sorprende que haya pacientes que tenían su primera unión y tuvieron su embarazo hace tiempo y no tuvieron problemas. Y ahora con su nueva pareja no se embaraza porque justamente es esa patología la que está impidiendo el embarazo. Ventajosamente hay investigación, hay nuevos trabajos, hay nuevos fármacos y podemos hacer muchísimo. El doctor Arias nos ha hablado de una manera muy explícita el uso de la histeroscopia. La histeroscopia es importante porque si tenemos un útero fibroso, lo vamos a poder diagnosticar, lo vamos a corregir y la histeroscopia nos va a decir si esa paciente tiene que tener algunos meses de tratamiento adicional previo a un nuevo tratamiento de fertilización in vitro. Entonces realmente es muy aleccionador lo que ustedes han expresado y de esa manera pues podríamos resumir, además de las condiciones alimenticias que nos dice el doctor Roman, que son las que menos tenemos en cuenta en la consulta. Eso es algo importantísimo para nuestros pacientes. Bueno, quisiera abrir el foro y solicitar que levanten la mano a las personas que quieren hacer alguna pregunta, que tienen alguna inquietud, que quisieran preguntar a los maestros para que ellos procedan a responderles. Tengan la bondad, si hubiera alguna pregunta de parte de los asistentes, con mucho gusto el panel les va a responder. Y si hay alguna pregunta para el doctor García Velasco, va a quedar registrada y el doctor García Velasco les responderá oportunamente. Nos hacen llegar su correo también. Gracias. Estamos a la espera de inquietudes, de preguntas, de esta patología que aparentemente es nueva, pero ya ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero es nueva por la edad en la que las mujeres buscan su embarazo, el primer embarazo o un nuevo embarazo. Eso, que levante la mano. Ya, tenemos una pregunta, ¿sí? Entonces le abrimos el micrófono a Roberto Bacareza para que proceda con su pregunta. Por favor. Gracias. Estamos esperando la pregunta. Tiene bloqueado el teléfono. Está bloqueado El micrófono. El micrófono. Ahí. Buenas noches. Sí. Buenas Ya. noches, profesores. Muchísimas gracias por tan brillantes presentaciones, tan enriquecedoras en la práctica diaria, algo tan enigmático como es la
adenomiosis, ¿no? Algo que definitivamente estamos recién empezando a conocer los alcances reales de su manejo, ¿no? Y quería preguntarles a los expositores, ¿qué opinan sobre el uso de DIU con liberación del levonorgestrel 6 meses a 1 año antes para los pacientes que desean que son infértiles y desean gestación antes de cualquier tratamiento de reproducción asistida, y aquellas que no desean fertilidad pero tienen sintomatología muy molesta, aplicar el uso del DIU con liberador del levonorgestrel para su manejo clínico? Muchísimas gracias nuevamente. Desde Bolivia les quedo agradecido por tanto conocimiento brindado. Hasta luego. Gracias, doctor Bacarreza. Doctor Ruhlmann, tenga la amabilidad. Sí, para las pacientes con dolor y sangrado uterino normal, el DIU con levonorgestrel es una muy buena opción. Para las pacientes con deseo de fertilidad, el tiempo que llevaría que actúe y no se ha visto beneficio. Hay algunos estudios chicos, series chicas, o sea que para la transferencia embrionaria yo creo que la combinación del análogo de GnRH, acetato de leuprolide o cualquiera de los agonistas, ahora están disponibles a antagonistas por vía bucal que pueden emplearse por un par de meses y a veces dan un poco menos de efectos colaterales que los agonistas, como el Relugolix, pero realmente no hay experiencia porque son moléculas que están recientemente disponibles y no he visto que haya estudios. Por ahora, creo que para fertilidad yo pensaría en acetato de leuprolide, 3 meses, no 2 meses, y agregaría el letrozol, que me parece una opción muy interesante. Gracias, doctor. ¿Tenemos alguna otra pregunta, alguna otra inquietud del auditorio? Doctor Guamán, si me permite un complemento. Claro, mi doctor Arias. Sí, no me funcionaba el mouse para señalar y para abrir los videos y cerrarlo, y hizo que me apretara un poco en la exposición, discúlpeme. Quería completar mi intervención diciendo que puse el ejemplo de un error que había con la ecografía, pero no quiere decir que yo estoy en contra de la ecografía, ni muchísimo menos. Son dos cosas totalmente complementarias. Incluso el primer diagnóstico generalmente viene ecográfico y eso se debe complementar con la histeroscopia para ver qué puede hacer la histeroscopia. Es lo que quería completar para que no quede la idea de que yo quiera sustituir a la histeroscopia para sustituir a la ecografía. Las dos son fundamentales en la unidad, pero debe incorporarse más histeroscopia. Era la idea. Gracias, mi doctor. Sí lo entendimos de esa manera justamente. Sí, no se preocupe. Así se lo entendió. El Sí. doctor Jorge Ojeda está como pidiendo para preguntar. Sí. Abrámosle al doctor Ojeda, por favor. Ya, doctor Ojeda, tenga la amabilidad. Está muteado. Quitémosle, está muteado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me pareció excelente la exposición y varios tips nuevos y algunas cosas novedosas que están muy buenas para incorporar. La pregunta es para todos y para Claudio. Yo comparto con Claudio una amistad y un trabajo en conjunto. ¿Qué opina del uso del sildenafil o del tadafilo previo al tratamiento de transferencias como vasodilatadores a nivel uterino, subendometrial? ¿Le contesto? Sí, doctor, por favor. Bueno, la verdad es que nosotros preferimos la pentoxifilina porque mejora la irrigación de las microarteriolas y la irrigación arterial. En cambio, el tadalafilo y el sildenafilo lo que hacen son mejoran la irrigación venosa, con lo cual producen más congestión, pero no tanta mejor oxigenación del tejido. Por eso nosotros como primera opción preferimos la pentoxifilina y la verdad que tenemos buenos resultados con la pentoxifilina si la aspirineta no funciona. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos al respecto, también quisiera dar una muy modesta opinión.
Hay pacientes que realmente utilicemos lo que utilicemos. Hidrófonos por vía oral, por vía vaginal, aspirina, pentoxifilina, no nos responden. Y más de una paciente hemos tenido que recomendarles gestación solidaria. Hemos colocado plasma rico en plaquetas, hemos seguido todos los protocolos y hay pacientes que no. Y sobre todo, hemos notado esto en los pacientes que han sido operadas por miomectomía. Me refiero a que a veces hay pacientes que operan de 1, 2, 3 miomas. En esas pacientes es la que más hemos encontrado. Bueno, eso se explica porque naturalmente los grandes miomas y la misma intervención quirúrgica, pues en cierta medida daña la irrigación normal del útero. Entonces, también nos encontramos con eso. Son opciones de tratamiento, ¿no? Pero un tratamiento así específico que nos permita tener un endometrio mayor a 7 milímetros, a veces es muy difícil conseguirlo. ¿Tenemos alguna inquietud? ¿Tenemos algo más? ¿Algún otro colega que nos quiera, tenga alguna inquietud? Vilmer Merchan. Ahí está. Está muteado. Está muteado. Activemos el micrófono. Ahí. Buenas noches, doctores. Felicitaciones. El panel de expertos. Felicitaciones al doctor Arias por su charla también, desde Venezuela. Le tengo una pregunta al doctor Claudio. Tengo un paciente de 32 años, ya con 2 pérdidas, sin, de acuerdo al protocolo de idea de endometriosis profunda y de acuerdo a los criterios de Mucha, también de adenomiosis. El pronóstico de fertilidad de esta paciente, ¿cuál sería? 2 abortos espontáneos. Sí, doctor, ¿Con ecografía con latidos o sin ecografía con latidos? Sin latidos y descartamos trombofilia. En esa paciente no tiene trombofilia. Descartado, primero, con 2 abortos, el riesgo de un tercer aborto no es tan alto. O sea, estadísticamente, la mayoría de las casuísticas, por ejemplo, la Sociedad Europea toma 3 abortos para considerar aborto recurrente, porque con 2 todavía el riesgo de que se repita el aborto es alrededor del 50%, o sea que tiene bastante buen pronóstico. Lo que yo hago, y esto es a partir de un trabajo del doctor Yang que hizo en el Hospital de Clínicas, es cuando va a buscar el embarazo en un ciclo con una estimulación suave para mejorar la calidad del óvulo. Por ejemplo, comienza al 4º, 5º día con HMG, con hormona menopáusica humana, se hace una ecografía basal al 4º día y a los 5 días se repite la ecografía y hacemos que tengan relaciones programadas y con eso hay una mejoría de la posibilidad de que el embarazo sea evolutivo en pacientes que tienen como abortos recurrentes sin causa, pero yo diría que tiene muy buen pronóstico. Me llamaría mucho la atención que no logre el embarazo. Yo sería optimista con esa paciente. Hay que hacer también el estudio del marido de fragmentación del ADN espermático. No sé si lo están haciendo. Es conveniente tratar la endometriosis profunda con la paroscopia, en ese caso. ¿Pero tiene endometriosis profunda y se embaraza espontáneamente? Sí, tiene endometriosis profunda y adenomiosis franca. Y ahí es más difícil. Yo soy muy pro cirugía, pero probaría con la estimulación con gonadotrofinas y si lo vuelve a perder le haría, porque con la cirugía de la endometriosis profunda probablemente la reserva ovárica un poquito se comprometa. Siendo 2 pérdidas y logrando embarazo en forma espontánea, yo iría por la estimulación suave para mejorar la calidad del óvulo, no para inducir poliovulación, ¿eh? La idea es que tenga un folículo grande y con el folículo en 18, 19, descargar con gonadotrofina coriónica y acompañar la fase lútea con progesterona. Si con eso lo vuelve a perder, sí, iría a cirugía y ya le avisaría que si lo vuelve a perder, iría a cirugía.
Gracias, doctor. Sí. Creo que Rodas apareció en con cámara y todo. Vamos, Ahí está. doctor Luis Rodas. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias por las excelentísimas presentaciones de los maestros. Yo tengo una pregunta acerca de los focos endometriósicos que nos presentó el maestro Arias, acerca del manejo. Él nos indicaba que podríamos usar las dos vías, o sea, digámoslo de forma tratamiento frío, con tijera o de pronto con resectoscopía. La pregunta es, ¿hay alguna diferencia respecto de las tasas de embarazo usando alguna de las dos técnicas? De pronto, en algunas partes habíamos leído que podría ser, afecta más la tasa de embarazo o la electrocirugía, o qué experiencia tienen respecto de ese tema. Gracias. Doctor Arias, tenga la amabilidad. Sí, fundamentalmente la hacemos para la parte superficial, como ya se mencionó, las que están visibles a la histeroscopía, porque esa se puede hacer simplemente con la tijera, con el grasper, y se puede hacer la limpieza, por decir, para que los factores que están interviniendo para que no haya la implantación mejoren. En un tiempo se hacía, por sugerencia de Jacques Amour, se hacía con resectoscopia, que es con el asa recta, que se le hacía como cortes longitudinales de poca penetración. El asa tiene 5 milímetros del asa recta, es decir, que lo que penetraría en el miometrio sería 5 milímetros, pero no se hicieron suficientes casos como para decir que estadísticamente se podía presentar. Y no conozco de quién lo pueda estar haciendo, como lo indicaba el doctor Jacques Amour. Yo prefiero seguir con el histeroscopio de consultorio, con el Betoki, y hacerlo en forma directa lo que es visible. Listo. ¿Alguna inquietud más? Al respecto quisiera hacer un comentario. El daño, la fibrosis de la cavidad endometrial puede ser muy grande. Por eso el doctor nos indicaba el uso de la pentoxifilina. Puede ser daño, incluso se reporta que esta fibrosis producida por la adenomiosis puede degenerarlo tanto al útero que volverlo un útero en T. Y allí la importancia de la histeroscopia justamente para evitar el daño endometrial. En la pregunta que hacía anteriormente el colega respecto a la paciente que tenía 2 abortos, pues no estaría por demás hacerle una histeroscopia previamente, no estaría por demás con los antecedentes que tiene. Recordemos que nosotros que la endometriosis profunda se opera y tiene una indicación quirúrgica cuando hay dolor. Naturalmente que no siempre se asocia a dolor, pero si hay dolor a la penetración profunda, dolor a las relaciones, tiene que operarse. Entonces sabemos que la endometriosis se opera básicamente por dolor. Entonces, a veces nosotros tenemos en pacientes con aborto de repetición, que les hacemos todo el manejo, incluso hacemos de células NK en saliva, y realmente no tenemos algo concluyente. Y la recomendación es, en el caso de aborto de repetición, que como bien indicaba el doctor Ruhlmann, son 3 abortos, 2 abortos, pero ahora ya se recomienda después de un aborto y empezar a preocuparse. Entonces, empezamos después de un aborto ya a estudiar a la paciente. Entonces, en este caso, en estas pacientes, sobre todo en estas, si tiene 2, 3 abortos y dependiendo de la edad de la paciente, estaría indicado y no sería por demás hacer un diagnóstico genético preimplantacional, una PGTA. Entonces, todas estas alternativas nosotros vamos a tener. Porque ahora, antes, no es como que la paciente antes esperaba que teníamos 1 año de relaciones y no, ahora las pacientes quieren el embarazo enseguida. Entonces, estos tiempos se han reducido mucho. 1, por la ansiedad de la paciente y 2, por la edad de las pacientes. Entonces, nosotros tenemos pacientes que nos llegan de 39 años con 3 abortos. Entonces, realmente nos ponen contra la pared y el manejo tiene que tratar de ser lo más ágil e individualizado de la paciente. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta más? Jesús, el doctor Lizardo, tenga la amabilidad.
Hola, muy buenas noches. Ante todo, felicitarlos, excelente iniciativa. Yo soy de Venezuela, estoy en Viña del Mar. Saludos al doctor Alfonso, profesor. Y bueno, en especial es un tema que indudablemente, como lo comentó en la primera charla el profesor García Velasco, es una enfermedad que se nos mete en la infertilidad desde hace unos 10 años aproximadamente. Y a todos los que creíamos que era miomatosis, ahora resulta que con el consenso MUSA, ahora también se llama ahora adenomiosis, ya, y hemos aprendido eso. Pero se nos complica mucho más todo ahora en pacientes con adenomiosis, que quizás tienen un antecedente previo de endometriosis y que además quieren ser mamás. En lo particular, todo lo que he conversado me toca y quizás quise dejar de último la ponencia o la pregunta. Es porque tengo una paciente que tiene 43 años, va a un programa de ovodonación ya por su reserva ovárica, pero con antecedentes previos de endometriosis, fue operada en una oportunidad. Llega a la unidad ya con una reserva ovárica bien comprometida y siempre se planteó ovodonación. Pero cuando se reevalúa, ya con ese antecedente de cirugía previa, se ve lo que creíamos que era un mioma. Se le hizo una histerosonografía y reportaba un mioma tipo 3. Se quiso hacer una histeroscopia y en esa histeroscopia inicial que se llevó a quirófano pensando en que iba a hacer recetoscopia, se hizo una perforación y en esa cirugía previa no se pudo entrar a la cavidad como tal porque hubo una laceración importante de unos vasos cervicales y hubo un sangrado total que hubo laparotomía. Y en esa laparotomía evaluamos que la posición del útero por la enfermedad está realmente comprometida, un útero que está totalmente en retroverso, todo lo típico de endometriosis que no lo sabíamos. La pregunta es muy puntual, ya vamos a tener embriones, ya según nuestra donante se va a aspirar prontamente, el esposo tiene un alospero, una fragmentación de ADN un poco alta también. No desean ser PGTA, ya también se conversó esa parte. El tema es que, bueno, los embriones que tengo son embriones que van a ser muy valiosos. En esta paciente que su útero está bastante comprometido, se operó luego en octubre, la última cirugía para atacar ese mioma, y me pasó lo que conversó uno de los colegas. Abrí y no era un mioma. Abrí, hice la parotomía y era un adenomioma de consistencia típica de adenomiosis. Tuve que abrir, tomar biopsia y cerrar. ¿Okay? Porque era muy complejo entrar a darle una anatomía adecuada. Ahora viene la parte más importante. La evalúo 5 meses después, le hago en la evaluación ecográfica, persiste esa imagen cicatricial, casi 17 centímetros. Intenté hacer una prueba de transferencia para evaluar cómo está esa permeabilidad y la pude hacer con mucha dificultad. Útero con cervix bastante posterior, entró mi catéter de transferencia. Voy y la pregunta quizás una para el profesor Arias y otra para el doctor Claudio. Tengo que hacer histeroscopia, quiero hacer histeroscopia, ¿ok? Para realmente evaluar esa permeabilidad y 2, ¿qué tengo de cavidad? Y la segunda pregunta, doctor Claudio, es pentosifilina. No tengo mucha experiencia aquí en Chile, si la tenemos o no, si tenemos aspirina. ¿Cuál sería la dosis? Y si realmente le puedo o es necesario utilizar análogo a esta paciente estos 3 meses previos para poder programar esa transferencia. Y disculpe lo largo, pero quería exponer el caso bien porque realmente me va a ayudar muchísimo su respuesta. Gracias por la pregunta. Por favor, maestros. Doctor Arias. Ok, de hacerle la histeroscopia, por supuesto que sí. Si no tiene histeroscopia y tiene todos esos antecedentes, tienes que hacerle la histeroscopia diagnóstica común y corriente de consultorio para evaluar el endometrio y evaluar la posibilidad de la adenomiosis y ver si precisa algún tipo de cirugía de la parte más próxima al endometrio. Pero resectoscopia que yo planteé, no. La histeroscopia de consultorio, que es diagnóstica y quirúrgica simultáneamente. Doctor Solma. Sí, yo haría los 3 meses de
si tiene una adenomiosis focal de 5 o 7 centímetros, no sé cuánto dijiste que era bastante grande, yo le haría los 3 o 4 meses de análogo antes de transferir y utilizaría el letrozol. La pentoxifilina la usamos solo si vemos que la irrigación subendometrial tiene la resistencia aumentada o no hay vasos que penetran en el endometrio, o si el endometrio no crece, o sea, si vos tenés 200 de estradiol y el endometrio se está clavado en 4 o 5 milímetros, ahí agregamos la pentoxifilina, depende del peso, si es flaca, como en Argentina donde yo trabajo son todas muy flaquitas, utilizamos 2 comprimidos de 400, se llama pentomirón, y si no, hay también otros comprimidos que se llama Trental Forte, que son de 600. Si la paciente pesa más de 60 kilos, le damos 2 de 600. Pero si pesa menos de 60, preferimos no darle tanta dosis porque tiene efectos colaterales, da cefalea, realmente es vasodilatador arterial, tienen rubor en las mejillas y se quejan bastante de cefalea, entonces uno tiene que regular la dosis mínima suficiente, pero uno está contento porque sabe que si eso tiene esos efectos a ese nivel, va a tener también el efecto a nivel del útero, y realmente yo creo que con 6 milímetros se puede transferir, no es lo ideal, pero se puede, lo ideal es 7 para arriba. Pero si llegás en estas pacientes con endometrios refractarios, con 6, hemos tenido buena tasa de embarazo. Menos de 6, no. Profe, ¿considera hacer prueba de estradiol, de preparación endometrial previa antes de esos 3 o 4 meses, hacer una prueba, un protocolo Podrías previo? hacerlo para evaluar sobre todo la irrigación. Eso estaría, o sea, porque eso no va a cambiar mucho con el análogo. Entonces, podrías hacer un ciclo de prueba y evaluar bien el Doppler a los 3 días de progesterona y antes para ver bien si conviene administrar la pentoxifilina. Si necesita pentoxifilina y se le estás dando desde 2 meses antes, es mucho mejor la respuesta. Porque ya arranca y crece bien de entrada, no es que no crecía y vos le agregás la pentoxifilina y lográs. Las que le agregamos pentoxifilina, la verdad es que nos da mucho susto suspenderlo después cuando se embarazan, y lo que hacemos es bajar la dosis a la mitad, pero se la mantenemos hasta las 12 semanas. La aspirineta usamos 100 miligramos de ácido acetil salicílico. Excelente, muchas gracias, agradecido. Bien. ¿Existe alguna otra pregunta, alguna otra inquietud del auditorio? Sí, doctor Lizardo. Le pregunto. Ya. ¿Existe alguna otra pregunta de alguien más del auditorio? Bien. No nos queda más que agradecer a los expositores, agradecer a las personas que nos han acompañado y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, maestros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, mucho gusto. Placer compartir. Buenas noches.